exponiendo al Alto Consejo de Taijeta. Respondiendo preguntas. Gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 15 de enero de 2025. Hoy responderé las preguntas más comunes que tiene el público sobre los recientes acontecimientos, relacionados con el arresto de todo el Alto Consejo de Taijeta. Preguntas que mi personal del CIC encontró en varias plataformas de redes sociales. Antes de comenzar, déjenme informarles que todas estas respuestas fueron cuidadosamente estudiadas para que no interfieran con las investigaciones en curso, ni den pistas a los delincuentes sobre qué o cómo estamos operando. En otras palabras, no estoy diciendo demasiado. Otro punto es que gran parte de la información que la inteligencia militar taijeteana está recopilando, y que se utiliza como prueba contra las personas involucradas, proviene de procedimientos altamente sofisticados y tecnología superalta, que no es conveniente describir todavía. Entonces, comenzaré con algunas de las preguntas. La primera pregunta popular es: ¿cómo llegaron los miembros del Alto Consejo a esos puestos? Respuesta: aún no se comprende completamente cómo esos agentes del cabal terrestre llegaron a altos cargos en el Alto Consejo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estaban trabajando con una organización criminal mucho más grande, que incluía el tráfico de personas livianas. Después de infiltrarse dentro de la sociedad taijeteana, y mientras aún estaban escondidos, secuestraron a jóvenes taijeteanos, en su mayoría mujeres, seleccionando a aquellos que vivían solos. Aquí debo decir que todo el Alto Consejo de Taijeta que fue arrestado hace algunas semanas, estaba compuesto por mujeres. No se encontró a ningún hombre allí, lo cual es interesante, porque huele como parte de las agendas woke en la Tierra. Tal como estaba estructurado el Alto Consejo en el pasado, siempre ha habido una cantidad más o menos igual de hombres y mujeres. Y hoy, con el nuevo Alto Consejo que acabamos de instalar, hay exactamente 12 hombres y 12 mujeres. Después de sacar a sus víctimas de Taijeta y llevarlas a la Tierra para su explotación, tomaron sus nombres e identidades, que luego utilizaron para participar en política y ganar posiciones políticas. Mientras contaban con el apoyo de los primeros que ya se habían asegurado un lugar en el Alto Consejo o en los preconsejos. Una vez en el poder, fueron reemplazando progresivamente a los exmiembros del Consejo, y para asegurarse de que no regresaran, los eliminaron, uno por uno, haciendo que sus muertes parecieran accidentes. En cuanto a los miembros de la sociedad taijeteana que conocían a las personas originales que llevaban esos nombres, solo podemos especular. Pero lo más probable es que los criminales eligieran o seleccionaran a las víctimas que tenían menos familia, o ninguna, y que eran menos conocidos por todos. Los habitantes de Taijeta tienden a aislarse y a vivir lejos unos de otros, lo que los hace vulnerables a este tipo de horribles acciones criminales. En cuanto al paradero de los secuestrados originales que llevaban esos nombres, y que fueron llevados a la Tierra para su explotación, no sabemos dónde están. Ni si están vivos o no. Y esta es una de las partes más complicadas y difíciles de esta investigación general. Segunda pregunta. ¿Cómo abandonaron la Tierra esos miembros del Alto Consejo y los 115 humanos de lo peor del cabal de la Tierra? Respuesta. En este punto de las investigaciones, estamos seguros de que los agentes del cabal que tomaron posiciones en el Alto Consejo, viajaron desde la Tierra a Taijeta en naves alfrateanas de transporte y pasajeros.
que rutinariamente se mueven desde Alpha Centauri a varias civilizaciones en el sistema estelar de las Pléyades M45, y de regreso. Esto ya no es una especulación, ya que ahora tenemos la lista de pasajeros de cada una de esas naves alfrateanas, con nombres, fechas y todo en detalle, incluyendo el cómo abordaron esas naves. Y fue usando el puerto estelar de la Federación, en la Antártida. Esto conecta la toma de control de la sociedad taigeteana, directamente con la Federación Galáctica, ya que los Alpha Centauri son sus secuaces y mano de obra más cercanos hoy en día. Aunque todavía se está investigando quién es el responsable de lo que pasó. Sin embargo, como consecuencia de este hecho, todas las naves espaciales alfrateanas de Alpha Centauri están siendo inspeccionadas, buscadas e investigadas minuciosamente. Antes de que se les permita aterrizar o atracar en el espacio, en cualquier lugar de todos los planetas de todas las civilizaciones, del cúmulo estelar de las Pléyades M45. Esto fue decidido por el propio Consejo de Alcione. Y se publicará más información sobre este aspecto, en mi próximo informe de Noticias Espaciales 62, así como las consecuencias ampliadas de lo que está sucediendo. Tercera pregunta. ¿Por qué no hubo una disonancia de frecuencias entre la frecuencia de los planetas de Taygeta y la del Cabal? ¿Podría considerarse lo sucedido, precisamente como consecuencia de la disonancia de frecuencias? Respuesta. En primer lugar, tenía que haber al menos algo de disonancia de frecuencias. Sin embargo, recuerden que cada persona tiene su propia realidad, por lo que, si esos son de la Tierra, entonces se llevarán la Matrix de la Tierra con ellos, en todas las extensiones de la palabra, incluidas las peores partes. Sin embargo, mientras estén inmersos en la frecuencia de otro planeta y sociedad con su propia Matrix, también estarían fuertemente influenciados por ella, por la acción del principio de frecuencia dominante, que establece que el más fuerte, tenderá a hacer a todos los demás partes de sí mismo. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, ya que las personas, y en este caso, sociedades positivas enteras, también pueden ser coincidentes para las cosas malas, si alguna parte de su vibración se vuelve compatible. Este es un ejemplo perfecto de la antigua pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces los miembros del Cabal importarían su propia frecuencia, y luego estarían en disonancia con la dominante de Taygeta, por lo que habría una especie de tira y afloja entre ambos. Y al final, sí, lo que está sucediendo ahora es el resultado de una total incompatibilidad entre la mentalidad Matrix de esos agentes del Cabal, y la de la población general de Taygeta. Solo pudieron mantener su frecuencia maligna durante un tiempo, antes de que algo cambiara, tal vez incluso algo pequeño fuera suficiente, y comenzara una reacción en cadena sacándolos de donde no son compatibles. Cuarta pregunta. ¿Cómo es que los miembros del Alto Consejo permanecieron en esa posición? ¿La población no sospechó nada de estas acciones? ¿Cómo permitieron que los militares fueran tan degradados? ¿Es tan sumiso el pueblo taigeteano? Respuesta. Los malvados miembros del Alto Consejo permanecieron allí porque eran bastante hábiles para parecer normales, mientras movían sus piezas debajo de la mesa. A los taigeteanos les gusta confiar en sí mismos. Y, en cualquier caso, en sus consejos locales inferiores para resolver sus problemas y cuestiones. Por lo que no tenían motivos para sospechar algo realmente malo sobre los pocos miembros del Alto Consejo, que podrían haber encargado cualquier acción necesaria a los consejos locales de niveles inferiores, aprovechando la propia estructura del sistema político holístico de los llamados consejos escalonados. Se permitió que los militares fueran degradados por una larga acción de movimientos de lavado de cerebro, provenientes del malvado Alto Consejo en coordinación con las agendas del Cabal de la Tierra, mientras imponían progresivamente la idea de que un ejército fuerte no era necesario en Taygeta,
porque las culturas positivas pueden utilizar su alta frecuencia como mecanismo de defensa, no siendo compatibles con ningún problema. El malvado Alto Consejo impuso la idea de que las Fuerzas Armadas son malas, y no compatibles con razas estelares positivas y amorosas como los pleiadianos en general. Esto obviamente con una clara influencia de las ideas de la nueva era de la Tierra, y fue utilizado como arma contra la población de Taygeta. Todo esto para debilitar la capacidad de Taygeta de defenderse, en caso de que fuera necesaria una acción militar del Cabal de la Tierra, o de la Federación Galáctica, que en última instancia está detrás de todo esto. Los taygetanos no son sumisos, al contrario, les gusta ser independientes, incluso de su propio gobierno holístico. El problema es que pueden ser muy ingenuos, ya que no pueden ver cómo alguien puede ser tan malvado. Caen en el pensamiento de que, si ellos no serían capaces de hacer cosas tan malas, o cualquier cosa mala, nadie más lo haría tampoco. Los habitantes de Taygeta están demasiado acostumbrados a su paz y orden, ya que no sucede gran cosa en sus planetas, al menos no en comparación con todo lo que sucede en la Tierra. Daban por sentada su seguridad, y eso también se utilizó en su contra para debilitar a los militares, ya que no había necesidad de ellos, o al menos ninguna que el pueblo pudiera ver. Pero las cosas cambiaron ahora que mi gente más cercana y yo, los mantenemos hiperinformados sobre todo lo que está sucediendo. No solo en Taygeta sino también en la Tierra, ya que estamos inevitablemente conectados como civilizaciones. Quinta pregunta. ¿Qué hubiera pasado con esas personas si no hubieran sido descubiertas? ¿Habrían aumentado su frecuencia y se habrían adaptado a la sociedad? Respuesta. Si esas personas, los malvados miembros del Alto Consejo, no hubieran sido descubiertos, entonces eso significaría que me sacaron y eliminaron, ya que mi forma de ser es incompatible con ellos. Quiero decir que yo los habría expuesto tarde o temprano, ya que de la forma en que yo administro mis roles y responsabilidades como reina taigeteana, necesito de su cooperación. Y del tipo que ellos no estarían dispuestos a dar. Y por eso me mintieron tanto, y como todos saben, nadie puede sostener una mentira por mucho tiempo. Pero en aras de la pregunta, si al malvado Alto Consejo se le hubiera permitido proceder allí, y en sus posiciones, entonces habrían introducido más personas y agentes del Cabal de la Tierra en la sociedad taigeteana, cambiando y colapsando la sociedad a su favor. Y ese era precisamente su plan, eliminar la monarquía taigeteana e imponer una a su favor. Y con ambos lados de la política taigeteana bajo su control, su invasión habría sido un éxito y se habría completado en muy poco tiempo. No puedo enfatizar suficientemente lo cerca que estuvieron de tener éxito esta vez, ya que todo estaba en su lugar, y todo lo que necesitaban era que yo muriera, por sus armas astrales y biológicas genéticamente diseñadas. Y sí, estuve muy cerca de morir. Sexta pregunta. Si algunos de esos miembros eran taigeteanos, ¿qué les prometió el Cabal a cambio de la alta traición que cometieron? Respuesta. Algunos eran de hecho taigeteanos, y lo que se les prometió aún no está claro. Sin embargo, todos ellos también tenían fuertes vínculos con la Tierra, ya que vivieron y operaron allí. Por lo que mi opinión es que, el Cabal, les prometió lugares de poder dentro de esa sociedad, tal vez también fuera del planeta Tierra. Quizás también mucho dinero, es una posibilidad. Esta parte aún no está clara en este momento, y está bajo investigación. Séptima pregunta. ¿Por qué no se rompen las relaciones con la Federación? Las relaciones están bastante rotas a estas alturas. Sin embargo, todo esto que está pasando es alta exopolítica, que es simplemente más política, y a veces no es conveniente romper todas las relaciones con la Federación Galáctica, ya que las cosas no siempre son blancas o negras, porque Taygeta todavía tiene amigos dentro de esa organización súper grande, pues todavía pueden ser útiles,
ya que todavía no sabemos hasta dónde, ni qué tan profundo llega esta madriguera. Sin embargo, la relación entre la Federación Galáctica y Taygeta está bastante fracturada en este punto, más aún con todo el Consejo de Alcyone. Especialmente porque todos firmamos tratados de cooperación con la supergrande y superpoderosa Federación Urma. La relación entre Taygeta y todos los miembros del Consejo Pleyadiano de Alcyone, con la Federación Galáctica, es tensa y limitada, pero cordial y diplomática, aunque solo cuando es necesario. Octava pregunta. ¿Qué consecuencias hay o habrá para la Federación? Respuesta. No lo sabemos todavía, pero lo más probable es que haya un mayor distanciamiento diplomático entre nuestro lado y la Federación, lo que también significa una mayor independencia de su influencia y de los tratados y normas impuestos. Esto ya está sucediendo, a medida que todo el M45 y sus miembros del Consejo de Alcyone, incluido Taygeta, están cooperando cada vez más con los miembros y simpatizantes del conglomerado Urma, y menos con las civilizaciones de la Federación. Si habrá hostilidades con la Federación Galáctica o no, aún está en el aire, pero se considera altamente improbable, porque el lado oscuro de la Federación prefiere usar la manipulación, la traición y la infiltración, en lugar de la confrontación militar directa, pero nosotros no podemos estar seguros de eso. Como ahora estamos bajo un tratado de cooperación total con el conglomerado Urma, incluso la poderosa Federación Galáctica se lo pensará 2 veces, antes de iniciar cualquier confrontación militar contra nosotros, ya que saben de lo que son capaces los gatos, porque son al menos tan poderosos como la propia Federación Galáctica. Como mínimo. Por lo tanto, los Urmas se han convertido en un gran elemento de disuasión a nuestro favor, y una gran protección contra acciones militares, al menos de tipo directo. Novena pregunta. ¿Cuál es el sistema Urma que se utilizará como castigo kármico para los miembros traidores del Alto Consejo? Respuesta. Los Urmas son maestros del astral. Y aunque no pretendo saber exactamente cómo castigarán kármicamente a los malhechores, sí sé que, lo que pretenden es hacer que los criminales vivan lo que ellos mismos causaron a otras personas, forzándolos a que se encarnen en sus víctimas para revivir lo que ocasionaron. Todo de una manera atemporal y no lineal, dependiendo únicamente de en qué se estén enfocando en cada momento. Esto significa que la gravedad de sus crímenes directamente será lo que dicte la fuerza de su castigo. Obtienen lo que se merecen, ni más ni menos. Los Urmas serán sus vigilantes y guardianes, por lo que no podrán escapar, y me refiero al lado astral y al físico. Después de una serie de experiencias que deben revivir, y también se dice que tienen que pagar 10 veces más por sus crímenes, y esta es una especie de ley astral esotérica bien conocida, que no proviene de los Urma. Los criminales ya no serán los mismos ya que su alma habrá cambiado por completo. Pero eso es para aquellos que aún tienen alma, porque los demás no son más que cáscaras vacías utilizadas por todo tipo de entidades astrales malvadas. En ese caso, simplemente serán contenidos astralmente o destruidos, ya que no hay alma allí. Los Urma afirman que muchas veces, incluso pueden rastrear astralmente a la entidad maligna que estaba trabajando a través de un contenedor de cuerpo vacío, y pueden ir a por ella, capturar la entidad o destruirla. Los Urmas son los guerreros astrales definitivos. Fin de las preguntas. Los mantendré informados. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga Mari.